Hola, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes hoy, un día más en nuestra transmisión en vivo. Estamos felices de acompañarles, de poder llegar a sus casas y llegar con alabanzas, con un momento de compartir y con la palabra del Señor, que sin duda alguna es lo más importante y es lo que más necesitamos en este tiempo. Quiero compartirles hoy una pequeña lectura. De hecho, consíganme algo para leer Biblia, porque tengo el PPT pero no tengo Biblia, porfa. Y quiero compartirles una de las historias más lindas que a mi gusto están en el Antiguo Testamento. Eh, Antes de eso quiero comentarles de que hemos vivido en estos tiempos de pandemia. Lamentablemente hay muchas personas que han vivido un poco de escasez en este tiempo. La pandemia ha dejado estragos. Yo pienso que personalmente acá en Chile nosotros no hemos visto tal vez a tan gran escala los malos resultados de este tiempo de pandemia, como por ejemplo está sucediendo en Argentina. Yo que tengo amigos en Argentina me han comentado de que la situación allá está crítica, porque aparte de la pandemia están viviendo un tema político complejo y lamentablemente los tiempos de escasez a todos nos van a hacer temblar la fe, por decirlo de alguna manera. Los tiempos de escasez van a poner a prueba nuestra fe y vamos a ser puestos en balanza. Vamos a ver qué hacemos en relación a cuando escasea, porque como bien se dice a veces, cuando todo está bien es muy fácil alabar a Dios y tener fe. Pero cuando las situaciones son complejas y cuando falta y cuando hay necesidad, cuesta. Por eso no lo digo en un modo de crítica, sino que lo digo en un modo de que nuestra fe es muy probada en esas situaciones. Porque no es fácil adorar a Dios cuando falta dinero para pagar cuentas. No es fácil adorar a Dios cuando faltan cosas en la despensa. Y quiero contarles una historia que está en Segunda de Reyes, en el capítulo 4. Yo que fui criado en las iglesias y en las escuelas dominicales de aquellos tiempos, Dios bendiga a esas pobres profesoras que tuvieron que hacerme clase, que me soportaban. Entre ellas la hermana Eloísa, ella era mi profesora cuando yo era chico. Siempre se acuerda que ella era terrible. Pero bueno, ese es otro tema. Me acuerdo que siempre en la escuela dominical se veía esta historia y era siempre como el milagro que ocurría y se los quiero contar. La Claudia me va a ir apoyando. Está en Segunda de Reyes 4 y dice así: cierto día, la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó: mi esposo, quien te servía, ha muerto, y tú sabes cuánto él temía al Señor. Pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Cómo puedo ayudarte?, preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en tu casa? Y ella dijo: no tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva. Entonces Eliseo le dijo: pídeles a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco y cuando se llenen, ponlas a un lado. Entonces ella hizo lo que se le indicó. Sus hijos le traían las jarras y ella las llenaba una tras otra. Pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde. Tráeme otra jarra, le dijo a uno de sus hijos. Ya no hay más, le respondió el niño. Al instante, el aceite de oliva dejó de fluir. Cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo: ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas. Tú y tus hijos pueden vivir de lo que sobre. Es una hermosa historia, es un hermoso milagro que ocurre en los tiempos del profeta Eliseo. Y quiero que compartamos un poquito algunas impresiones acerca de esto. Porque en esta historia, aparte de ser una historia muy hermosa, nos deja varias lecciones. Y de eso es lo que yo les quiero compartir hoy. Quiero que pensemos en algunos puntos importantes que esta viuda nos enseña como una lección. Porque ella está pasando una situación crítica. Ella está a punto de que un acreedor se lleve a sus hijos como esclavos. En aquel entonces era común esto. Cuando una persona tenía deudas y no las podía pagar,
tenía que o venderse a sí mismo como esclavo o sus hijos pasaban a ser esclavos. Y esta mujer, y una mujer viuda en Israel y en el tiempo antiguo, dependía de sus hijos. Una mujer viuda, bueno, en realidad una mujer en la sociedad israelita de aquel tiempo dependía o de sus padres, o de su esposo, o de sus hijos, o sus hermanos. Pero siempre tenía que tener un apoyo de algún varón de la familia. Entonces ella se ve en esta situación acorralada, no sabe qué hacer, pero hay una cosa que es muy importante que la vemos en el versículo 1. Ella va donde el profeta. O sea, esta viuda sabe dónde debe acudir, ¿cierto? Ella va donde el profeta y le cuenta su situación. Nosotros muchas veces en nuestros tiempos, tal vez nuestros tiempos puede que no sean de una escasez económica, o tal vez sí, pero también hay otras cosas que escasean mucho en este tiempo. En este tiempo que hemos tenido que obligatoriamente estar encerrados, por ejemplo, los primeros meses de pandemia, se extrañaba mucho el poder ver a la familia, el poder abrazarse, el poder juntarse. A lo mejor hasta el día de hoy no nos podemos abrazar ni podemos tener el mismo contacto que teníamos antes, pero al menos ya nos podemos ver, nos podemos reunir. Recuerdo que en los primeros meses de pandemia nosotros estuvimos bien separados, incluso aquí en casa. Los que conocen mi casa saben que son hartas casas juntas. Y claro, una familia arriba, una familia adelante, estábamos como muy distanciados. Entonces un día ya no nos aguantamos más y hicimos un almuerzo en común y pusimos las mesas en el pasillo como bien distanciadas, pero la idea era estar juntos, ¿cierto? Porque a veces hay cosas que escasean en nuestra vida. Y cuando las cosas escasean en nuestra vida, tenemos que saber a quién recurrir. Y Dios es el que nos puede ayudar cuando faltan cosas en nuestra vida. Es primeramente a Él a quien tenemos que ir. Lamentablemente muchas veces no lo hacemos, sino que recurrimos a otros lugares, a otras respuestas, y a veces nuestra fe es probada, porque estos tiempos de pandemia van a probar si nuestra fe está puesta en Dios o en lo que tengo. Si mi fe está puesta en Dios o en las personas que están alrededor mío. Y creo que nuestra fe más que nunca tiene que estar puesta en Dios. Él es quien nos ha sustentado, podemos decir, como dijo Josué, Ebenecer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado y Él nos ha sacado adelante. Así que ese es el primer ejemplo que la viuda nos deja. Ella sabe a dónde tiene que ir. Ella no fue a la junta de vecinos, ella no fue al gobierno, ella no fue a mendigar, sino que acudió al hombre de Dios. Que esa sea nuestra primera lección. La segunda lección importante que nos deja la viuda es en el versículo 3. Porque Eliseo le pregunta, ¿cómo te puedo ayudar? Ella le dice que no tengo nada, solamente un frasco de aceite de oliva. Todos tenemos algo que puede ser útil en las manos de Dios. Todos en estos tiempos donde hay escasez y hay personas que necesitan de alguna ayuda, todos tenemos algo en las manos que puede ser útil en las manos de Dios. En este tiempo de pandemia creo que se ha visto más que nunca y es una de las cosas más importantes que hemos podido ver en los grupos Conexión, por ejemplo. Porque los grupos Conexión surgieron como esta necesidad de estar juntos, de estar reunidos, de saber del uno del otro. A lo mejor no nos podemos ver físicamente, pero cada miércoles hay grupos que están compartiendo. Y créame, las personas a veces piensan que no tienen nada que entregar, sino que tienen una gran necesidad. Pero todos tenemos algo que puede entregársele a la otra persona. Todos tenemos una palabra que dar, todos tenemos una experiencia que contar, todos podemos entregar cariño, todos podemos entregar una palabra de ánimo. Todos tenemos algo que Dios ha puesto en nuestros corazones y que lo podemos compartir. Por lo tanto, esa es otra lección importantísima que nos deja este ejemplo de la viuda. Ella dice, no tengo nada. Y muchas veces nosotros también decimos, no, en realidad no tengo nada. Pero luego se acuerda, solamente tengo un poco de aceite de oliva. Nosotros también tenemos algo.
A lo mejor, como insisto, no tenemos grandes cosas, no somos grandes sabios, no somos grandes eruditos en la palabra, pero algo tenemos que podemos dar, algo tenemos que podemos compartir y ese algo puede bendecir a otra persona. Y de eso se trata esto, de que nuestras vidas puedan ser de bendición para otros, porque en este tiempo de escasez, en este tiempo en que lamentablemente el mundo está convulsionado, estos tiempos en que el mundo necesita una respuesta, hay personas que están muy confusas hoy en día y ven que el mundo día a día se desbarata más, el mundo día a día hay revueltas, hay situaciones complejas en la vida, pero nosotros tenemos algo que entregar. Que ese sea nuestro segundo ejemplo, nuestra segunda misión. Que podamos entregar, aunque sea de eso muy poco que tenemos. Porque, como en el ejemplo, como en el milagro de la viuda, ese aceite no va a faltar porque entreguemos, sino que al contrario, se va a multiplicar. Cuando nosotros nos involucramos en esta dinámica, en creerle a Dios, en creer que podemos ser usados, en creer que podemos... ese poco aceite que tenemos puede pasar algo, entramos en una dinámica de fe, ¿cierto? La fe es importantísima y de esto hablábamos el martes con los líderes en la reunión que teníamos, porque cada uno de nosotros tiene algo que entregar, pero tiene que ser activado. Si yo puedo entregar una palabra de ánimo, pero no me conecto con nadie, si yo puedo entregar una ayuda, pero estoy encerrado en mi casa, eso no va a pasar. Hay que echar a andar nuestra fe. Hay que echar a andar lo que tenemos. De hecho, Eliseo le ordena, en el versículo 3 le dice: sal, pide a tus vecinos que te presten sus vasijas. Consigue todas las que puedas. Dice, luego entra en tu casa, cierra la puerta, echa aceite en las vasijas y las vas llenando y las dejas aparte. Hay que hacer algo. No solamente es saber que tenemos algo de Dios, no solamente es creer que sí, que estamos en las manos de Dios, sino que también hay que hacer cosas. Y creo que estos tiempos de pandemia nos han exigido un poco hacer esto. Nos han exigido juntarnos más. Yo me alegro mucho, por ejemplo, de que hemos visto que en el crecimiento de los grupos Conexión ha influido esto. Hay personas que están llamándose por teléfono, hay personas que están conectándose, hay personas que se están ayudando los unos con los otros. Y de eso se trata esto. Se trata de que lo que tenemos de Dios lo compartamos, pero en fe. O sea, creamos de que Dios puede hacer cosas en la medida que nosotros lo permitimos. Otra cosa muy importante, otro punto importantísimo que nos deja este ejemplo de la viuda, es que la cantidad no importa para Dios. Poco es mucho en las manos de Dios. La viuda solamente tiene un frasco de aceite de oliva, pero con ese frasco llena miles, no sé cuántas habrá llenado en realidad, no lo dice la Biblia, pero tienen que haber sido muchas, 100 tal vez, vasijas de aceite, al punto de que pudo vender ese aceite, pagar la deuda y quedar viviendo con lo que quedó. O sea, tienen que haber sido hartas. Un poquito es mucho en las manos de Dios. Tal vez usted diga, pucha, yo no sé mucho, pero lo único que puedo hacer es compartir esta transmisión. Usted ya está haciendo algo. Usted diga, a lo mejor no sé, yo nunca... Por ejemplo, quiero destacar en estos días que nos ha tocado a Priscila. Priscila está en el discipulado, ¿cierto? Y a Priscila le cuesta de repente un poquito expresarse. El otro día decía, pucha, en realidad tengo la idea, pero no sé cómo decirla. Y puede que sí, puede que a ella le cueste, pero el solo hecho de estarse preparando, de estar en el discipulado, ella ya está haciendo algo. Y está poniendo ese poco tal vez que tiene en las manos de Dios. Lo que ella va a recibir de vuelta es una gran bendición, porque de eso se trata. Se trata de que, les insisto, creo que en este tiempo hemos visto la gloria de Dios en ese aspecto. Hemos visto la gloria de Dios en personas que tal vez les cuesta, si es verdad, a todos nos cuesta. Pero cuando nos disponemos y ponemos ese poco que tenemos en las manos de Dios, Dios está haciendo cosas grandes. Dios está haciendo que la iglesia fructifique, crezca, se multiplique. Y eso es bendición de Dios. Una moneda de una viuda fue una fortuna a los ojos de Dios en los tiempos de Jesús. 5 panes y 2 pescaditos
fueron alimento para más de 5.000 personas cuando se entregó en las manos de Dios. La fe de un romano incluso, alguien que tal vez era pagano, fue más importante y fue más valioso que los rituales religiosos de la época en el tiempo de Jesús. Eso poco que tenemos, eso que nosotros pensamos que tal vez vale poco, cuando con fe lo disponemos en la mano del Señor, vale mucho, mucho, mucho. Otro punto más que me encantó de esta historia que nos cuenta la Biblia es que la fe de la viuda se pone en acción, pero no a público, sino que a puertas cerradas. Eliseo le dice que vaya a su casa, que cierre las puertas, cierre las ventanas y empiece a hacer el trabajo de echar el aceite en las vasijas. Y creo que este es uno de los puntos grandes que en esta pandemia hemos aprendido y tal vez nos ha puesto a prueba, porque nos ha costado, no vamos a mentir. El hecho de estar siempre constantemente en la iglesia, ayudándonos, estando en los cultos, tal vez a muchos nos ayuda y nos fortalece y nos empuja un poquito a buscar del Señor. Pero la fe crece más y se trabaja más cuando es en lo íntimo, esa puerta cerrada. En este tiempo de pandemia más que nunca, nuestra fe ha sido puesta a prueba. Hubieron muchas semanas en las que no nos pudimos ni siquiera ver y el orar, el buscar de Dios, el leer la palabra, tiene que ser algo íntimo, a puertas cerradas. Es algo solamente entre Dios y nosotros. Pero si logramos hacer eso, logramos que nuestra fe llegue a ese punto de ser trabajada, de ser forjada a puertas cerradas, el milagro que veremos es grandioso. Otra cosa importante que nos deja el ejemplo de la viuda, le puse hasta este punto: de las vasijas que consigas dependerá del aceite que recibas. Porque nuestra fe es puesta a prueba en eso. Muchas veces nosotros pensamos que solamente podemos hacer esto y nada más. Pero cuando desafiamos nuestros propios límites y nos atrevemos a hacer lo que no hacíamos, de hecho, bueno, no sé, en redes sociales siempre lo atribuyen a Einstein, yo no sé si será así o no, pero el pensamiento es bueno. Dice que no puedes pretender obtener resultados distintos si sigues haciendo lo mismo. Es lo mismo en la fe. Si nuestra fe hacemos siempre lo mismo y no nos desafiamos a más, no vamos a ver más. Pero el desafío es a más, siempre hay más. Y el ejemplo de la viuda nos lo comprueba. Ella llenó todas las vasijas que trajeron, todas. Y una vez que estuvo llena la última, se acabó el aceite. O sea, nuestra fe, si nosotros creemos que le podemos hablar a 10 personas, esa va a ser nuestra medida de fe. Y le vamos a poder hablar a esas 10 personas. Pero creamos que podemos a más. Creamos que tal vez en este tiempo, sobre todo, como insisto, que hay tanta necesidad, podemos llegar a más personas, podemos bendecir a más personas, podemos hacer más cosas. Podemos dar, como dice siempre mi amiga Ángela, la milla extra. Y eso va a ser una bendición grande en nuestras vidas. Dios siempre va a superar las expectativas. Siempre. El aceite está en la prueba. El aceite alcanzó para llenar todo. El profeta le dice: ve, véndelo. Ellos venden el aceite y no solo, como dije adelante, les alcanza para pagar la deuda, sino que les alcanza para vivir con lo que queda. Y este ejemplo es maravilloso porque cuando disponemos nuestras vidas en la mano de Dios, cuando creemos que eso poquito que tenemos puede ser puesto en sus manos y puede ocurrir un milagro, vamos a ver una bendición grande en nuestras vidas. Entonces eso es lo que yo les quiero compartir esta tarde, que tengamos fe. Yo sé que han sido tiempos difíciles, yo sé que han sido tiempos complejos, pero que nuestra fe supere esas expectativas, que nuestra fe sea más grande que la circunstancia no nos gobierne, no nos mande, que la circunstancia no dirija nuestro camino, sino que sea nuestra fe. Que las situaciones que estamos viviendo como país, como humanidad, no guíen nuestro camino, porque aunque hayan pandemias, aunque hayan gobiernos que cambien, aunque haya un gobierno, aunque la economía mundial cambie, nosotros no dependemos de eso, dependemos de Dios. Él, a lo largo de los tiempos, siempre ha estado con nosotros. Él, a lo largo de los tiempos, siempre ha hecho su voluntad en corazones que están dispuestos
a que Él lo haga. Por lo tanto, esa es la invitación, a que tengamos más que nunca en este tiempo fe, a que tengamos más que nunca en este tiempo, desarrollemos esa fe, busquemos del Señor. Y no es fácil, no estoy diciendo que sea súper fácil, pero cuando uno da el primer paso, los demás vienen solo. Lo importante es que lo creamos, y aunque pensemos que tenemos muy poco o que tal vez ni siquiera podemos lograrlo, si creemos, porque eso es creer. Si creemos que Dios puede hacer lo que Él ha hecho a lo largo de la historia, va a ocurrir. Eso es fe, es creer lo que no estamos viendo como si fuera. Por lo tanto, esa es la palabra esta tarde. Yo quiero que usted quede con una sensación de que Dios puede hacer mucho más en su vida, porque así también ha sido con la mía. Yo creo que Dios ha mostrado su gloria en este tiempo y lo va a seguir haciendo en la medida de que nuestros corazones se dispongan y estén creyendo y sabiendo que Él es un Dios grande, poderoso, y que como hizo milagros en la antigüedad también lo va a hacer hoy con cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga mucho en esta tarde, que esta palabra haya sido de bendición, de fortaleza para sus vidas, y confiemos en Dios de que Él está con nosotros. Que el Señor les bendiga mucho.